Hola muchachos, bienvenidos a zonas de oferta y zonas de demanda. Muchachos, las zonas de oferta y demanda son exactamente lo mismo que soporte y resistencias, pero tiene como más profundidad, más contenido que podemos ir viendo. Entonces, no creo que yo pueda enseñarles como que todo sobre oferta y demanda en este video. Quizás haga una mini saga de oferta y demanda dentro de este curso o quizás fuera del curso. Ya lo iré viendo. Listo, por ahora pues no tengo nada decidido. Entonces, ¿qué son estas zonas de oferta y demanda? Una zona de oferta es lo mismo. ¿Listo? Una zona de oferta es lo mismo que una zona de vendedores y una zona de demanda es una zona de compradores. ¿Listo? Entonces, este es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta para ver este video. ¿Por qué? Porque probablemente yo diga oferta y después diga vendedores o después diga compradores y después diga demanda. ¿Listo? Entonces, con esto ya sabrán cuál es cuál. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo que preparé aquí, que sería este de aquí. ¿Listo? Podemos ver una pequeña tendencia en rango. Podemos ver que el precio está moviendo de manera horizontal, ¿no? Estamos teniendo una consolidación como tal, ¿no? Un periodo lateral o un movimiento de rango, como ustedes quieran decir. ¿Listo? Entonces, acá nosotros vamos teniendo una zona de demanda y acá tenemos una zona de oferta. ¿Listo? Entonces, ahí las marcamos. Tenemos zona de oferta, zonas de demanda, que son las que están viendo en pantalla. Ahora, ¿por qué podemos decir que tenemos acá una zona de vendedores? ¿Por qué es de vendedores? Es muy sencillo, porque cuando el precio iba subiendo, llegó a determinada zona en donde el precio no pudo seguir subiendo y empezó a bajar. Y lo mismo, el precio empezó a bajar hasta que llegó a determinada zona en donde el precio no pudo seguir bajando y empezó a subir. Y así sucesivamente. ¿Listo? Básicamente esto es el flujo del mercado. ¿Listo? Controlado por oferta y demanda, por compradores y por vendedores. ¿Listo? Que por supuesto van a engañarnos. ¿Listo? O bueno, van a tratar de engañarnos. Quizás suene un poco extraño, un poco raro, pero pues les voy a explicar lo mejor que pueda cómo nos van a intentar engañar. ¿Listo? Bueno, esto que ustedes están viendo pues es un gráfico en líneas que normalmente nosotros lo veríamos como velas eh, japonesas, tal que así. Pero pues recordemos que nosotros usamos este gráfico así como de líneas, estas simulaciones así de líneas para que tengamos esto mucho más claro, ¿sí? Para hacerlo como más práctico, más fácil de entender para todos. ¿Listo? Y para que sea más fácil para mí también pues explicárselos, ¿no? Entonces, por favor, usemos la imaginación, veamos estos impulsos y estos retrocesos como velas japonesas. ¿Listo? Ustedes pues también deben ponerlo de su parte al momento de aprender cualquier cosa, no solamente trading, por supuesto. Entonces, si se fijan en el detalle que nosotros tenemos acá, en los mínimos, bueno, trataré de explicar algunos escenarios posibles. ¿Listo? Entonces, para estos engaños que yo les comento de parte del precio, de parte del mercado. Entonces, si se fijan en el detalle, acá pues tenemos los mínimos encerrados en unos círculos. ¿Listo? Entonces, si se fijan en el detalle, llega un punto en donde la distancia que separa estos mínimos va siendo cada vez más pequeña, más corta. ¿Listo? Ustedes pueden ver que la distancia de este mínimo con este, pues es más pequeña, este mínimo comparado con este es más pequeña y este mínimo comparado con este es más pequeña, ¿no? Entonces como que la distancia que separa entre esto, que lo separa estos mínimos, pues se va reduciendo cada vez, ¿no? Va siendo bastante amplio y se va reduciendo poco a poco. ¿Listo? Hasta que se hace muy pequeña como la que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, creo que tenemos eso bastante claro, ¿no? Bastante evidente. Entonces, eh, estas serían pequeñas trampas del mercado, ¿listo? Porque como nosotros vemos el contexto como un canal y que tenemos esta zona de demanda o esta zona de compradores activa, pues nosotros felizmente
podemos entrar a la alza dejándonos llevar por un contexto aparentemente inofensivo, y lo que pasa es que cuando nosotros, los seres mortales que no manejamos fondos asquerosamente ricos o no manejamos millones de dólares en nuestras cuentas, pues entramos hacia la alza, entramos en compra, y vienen los grandes institucionales. ¿Listo? Vienen los grandes institucionales que van a la baja, y pues claro, ¿qué pasa con el precio? Pues el precio se va para el piso, ¿sí? Bueno, perdón, disculpen, me emocioné un poquito. Entonces se va para abajo y caemos en uno de esos engaños del mercado. ¿Listo? Entonces acá pues les dejo como el primer consejo. ¿Listo? Nosotros tenemos que pues no hay que estar buscándolo obsesivamente siempre que veamos una consolidación o una tendencia, si los mínimos o los máximos están haciéndose cada vez más cortos, la distancia que los separa entre sí. No, es sencillamente un detalle a tener en cuenta al momento de tomar operaciones en consolidaciones o ver si una tendencia se está empezando como que a agotar y todo eso, ¿no? Entonces acá les dejo como el primer consejo de esta clase, ¿no? Ya vemos que estos mínimos, la distancia que los separa entre sí cada vez va siendo más corta, ¿no? Es bastante evidente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este detalle que están viendo aquí en pantalla, es muy probable que el precio ya vaya a romper. ¿Listo? Digamos que acá en la parte superior, en los máximos, pues no vemos este detalle, pero en la parte inferior, en los mínimos, sí vemos ese detalle. Entonces, hay muchas probabilidades que el precio rompa, que vaya hacia abajo. ¿Listo? Recordemos ese consejito. Les puede ser de mucha ayuda. ¿Listo? Incluso puede que haya alguna vela en contra. ¿Listo? Como esta de acá, que sería en un descanso. Puede que haya una sola vela o haya dos, tres velas. ¿Listo? Como un descanso antes de la caída fuerte, que sería la que están viendo acá en pantalla, o la entrada fuerte de vendedores. Y lo malinterpretemos como esto, como un impulso. ¿Listo? Puede que pues tenemos este detalle, ¿listo? En donde vemos que se aproxima un rompimiento, pero pues puede que tengamos una vela de retroceso o quizás dos o tres velas de retroceso, y esto quizás lo podamos confundir como un impulso hacia la alza. Y pues nosotros, como que todos hacia la alza, ¿no? Y pues no, baila. El precio siguió bajando y con fuerza tras de todo. Y pues nosotros ahí caímos en esa trampa, ¿no? Que sería esta de acá. ¿Listo? Pues soy tan insistente con esto porque pasa mucho, y pues como vemos todo a nuestro favor, no entendemos por qué perdimos, por qué entendimos mal el contexto, y pues bueno, esta sería una razón. No siempre tiene que ser esta razón, por supuesto, pueden ser más factores, pero pues esta puede ser una opción a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, así es como nosotros definimos zonas de oferta y demanda. Disculpen. ¿Listo? Zonas de soporte y resistencias. Podríamos diferenciarlas también porque estas zonas de oferta y demanda suelen ser generosamente amplias a comparación de zonas de soporte y resistencias. ¿Listo? Aunque para mí, siendo sincero, son exactamente lo mismo. Repito, es mi opinión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una vela alcista. ¿Listo? Y acá tenemos una pequeña vela bajista, bueno, una vela envolvente, por decirlo de alguna manera. Y también nos dejó una mecha en la parte superior. Entonces, nosotros esto lo podríamos trazar como una zona de soporte y de resistencia. Entonces, lo que yo les digo es que una zona de oferta y demanda suele ser mucho más amplio que una zona de soporte y resistencia como esta. ¿Listo? Entonces, eso es una característica que ustedes pueden usar para diferenciar estas zonas de oferta y demanda con zonas de soporte y resistencia. Pero como digo, para mí, en mi opinión, son exactamente lo mismo. ¿Listo? Cumplen la misma función. ¿Listo? Ahora, yo no hablaré en profundidad de estos niveles intermedios en este video, ¿listo? Que son como los que están viendo en pantalla, por ejemplo. ¿Listo? Solo diré que esas zonas intermedias son imparciales o que son zonas con cambios de polaridad. ¿Listo? Quizás ustedes las conozcan con otros nombres, pero estas zonas también
pueden ser relevantes, o bueno, también son relevantes y las podemos considerar como posibles oportunidades mientras que el precio se acerca a nuestras zonas de oferta y demanda. ¿Listo? A lo, disculpen. A lo que me refiero con que estas zonas son imparciales o son de cambio de polaridad es que estas zonas intermedias, como las que están viendo acá en pantalla, pues son usadas tanto como soportes y tanto como resistencias. Listo, en cambio las zonas de oferta, bueno, las zonas de oferta y las zonas de demanda, solamente las de demanda se usan como soporte y las de oferta se usan como resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puede que, digamos, con este nivel intermedio, el precio venga acá, lo rechace 2 veces, después hago un rompimiento, después otra vez hago un rompimiento y cuando se vuelva a acercar, ya no lo use como una resistencia como pasó acá, sino que lo use como un soporte. ¿Listo? Por poner un ejemplo. ¿Listo? Entonces primero se usó como una resistencia y después como un soporte. Esto sería un cambio de polaridad o una zona imparcial. ¿Listo? Y ya, no diré nada más. Este video no va sobre esas zonas intermedias. Ya después haré otro hablando sobre esas zonas y cómo podemos aprovecharlas y por qué son relevantes. ¿Listo? Y cómo podemos operarlas también. Eh, entonces, ya. Eh, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Ah, no. Uy, se me había olvidado. Eh, Se me había olvidado, para esta clase no preparé ningún ejemplo, ningún pantallazo, tampoco vamos a ir al broker a buscar zonas de oferta y demanda. ¿Esto por qué es? Porque pues esto es un curso, ¿no? Entonces también tengo que dejarles como mini tareas o mini actividades más bien para que ustedes aprendan a identificar lo que yo les estoy enseñando. Entonces, esta vez, en esta clase de oferta y demanda, yo no voy a enseñarles ejemplos en el gráfico, eh, sino más bien ustedes con los datos que le di, con los datos que yo les di, con la explicación que les hice en este video, ustedes van a tener que ir al broker, listo, que estén manejando, van a ir al gráfico y van a empezar a identificar zonas de oferta y demanda con los datos que yo les di en esta clase, listo, con la explicación que les di, con el ejemplo de esta simulación que les hice aquí, listo. Esa va a ser su pequeña actividad o su pequeña tarea, como gusten llamarla, de este video. ¿Listo? Entonces, ya después, en algún otro video o quizás en algunos pequeños videos de como consejos o de tips o quizás en videos de desarrollo de análisis, pues yo les muestre ejemplos de zonas de oferta y demanda en el gráfico y cómo las podemos operar. ¿Listo? Pero por el momento esta va a ser como su pequeña actividad o su pequeña tarea de esta clase de oferta y demanda. ¿Listo? Y pues ya muchachos, esto sería todo por esta clase. Ahora sí, bye traders.